Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de Aquí se habla libertad, hoy 2 de octubre del año 2024, arrimados como siempre al Mingo TV, el canal de José Domingo Blanco y Erika Mendoza Tovar, que está en YouTube. A José Domingo Blanco y Erika Mendoza hay que seguirlos. Y eso, digamos, es fácil porque en X es arroba Mingo TV para Mingo y arroba Ementov Erika Mendoza Tobar, ese es su nombre y sus apellidos, Ementov en X. Pero en Instagram, Mingo repite con arroba Mingo TV, haciéndole honor y por supuesto facilitando localizar el canal de YouTube y Erika Mendoza Tobar como arroba Erika Mendoza. Ustedes saben que a mí me consiguen como arroba BJMC21 en X y Víctor Maldonado C en Instagram. Gracias a Catherine Manzano por ser la productora ejecutiva de este programa. A todos ustedes por suscribirse al canal, por darle like a los programas que les gustan y por supuesto por tocar la campanita para estar pendiente de las próximas emisiones de este canal de Mingo TV. Hoy no está con nosotros nuestra querida Andrea Rondón. Andrea tuvo inconvenientes de última hora que le dificultaron efectivamente estar con nosotros. Espero que sea mejor oportunidad la próxima semana. Y bueno, me corresponde a mí estar con ustedes el día de hoy y afrontar este desafío de estar con ustedes los días miércoles con algo razonablemente interesante y atractivo. Bueno, lo primero que quiero decir es que recibí con muchísimo cariño y de verdad me siento muy honrado porque Juan Carlos Sosa Aspurua me mandó su último libro, El vuelo del infinito. Un libro extenso, digamos muy bien cuidado, desde la editorial de la Universidad Católica Andrés Bello, y bueno, con una dedicatoria que yo agradezco mucho para mi querido y respetado amigo Víctor José Maldonado, cuya voz e inteligencia iluminan caminos y siembran las semillas de la libertad. Con todo aprecio, pues Juan Carlos Sosa Aspuro. La verdad es que él, cada vez que él saca un libro me lo manda, digamos que es una celebración conjunta, casi. Me lo voy a leer, por supuesto, y después voy a pedirle a él la oportunidad de una entrevista para conversar sobre su libro, sobre lo que quiere compartir con nosotros, sobre el oficio de la escritura que para nosotros los miércoles es tan importante. Bueno, les cuento que yo estoy aquí en mi oficina rodeado de libros por todos lados. En mis espacios de trabajo, cuando son en mi casa, amontonan libros. Eh, y al final, digamos, tengo que ver qué hago con tantos. Y me dan como muchísima seguridad, ¿no? Ahorita estaba revisando uno que se llama Ligero de Equipaje. Es un pequeño librito de Carlos Vallés, un cura jesuita, que habla de Tony de Melo, un cura jesuita que fue místico, que se dedicó a la psicoterapia gestáltica y que de verdad, digamos, dejó marcas. Hace algún tiempo que murió, pero que efectivamente él dejó marca, dejó escuela y siempre lo tengo presente, pues como una de mis inspiraciones, ¿no? Como él era terapeuta gestáltico, es mucho pues de dinámicas de grupo, de pensamiento grupal, de la conciencia de los sentimientos, ¿no? Por ejemplo, dice, descubre tus propios sentimientos, conócelos, acéptalos, acláralos, tenlos siempre presente, no pierdas el contacto con ellos, permanece a su lado, vive con ellos. Y es la verdad, o sea, nosotros a veces tratamos casi que infructuosamente separar nuestra mente racional de nuestros sentimientos y en algún momento, digamos que algo cruje dentro de nosotros, porque efectivamente, ¿qué de malo tiene el tomar debida nota de aquello que sentimos, de aquello que nos afecta, de aquello que nos alegra, de aquello
que nos hace sentir benevolentes, de aquello que nos provoca ira, el resentimiento, de aquello que nos hace repensar. O sea, uno no puede apartar de esta circunstancia que es la vida, esos sentimientos que uno tiene que aceptar, porque desde la aceptación de la emoción es que uno puede comenzar a tomar decisiones. Otro libro que tengo cerca es 2000 años liderando en equipos de Javier Fernández Aguado, que es una relectura de la historia de la iglesia y de sus principales actores, desde el punto de vista de la gerencia. Y en una de esas leí que todos nuestros ambientes, todas nuestras épocas han sido VUCA. Creo que lo hemos comentado aquí varias veces y por eso es que hoy quiero comentar con ustedes mis reflexiones, mis propias reflexiones sobre el liderazgo resiliente en tiempos de inestabilidad, que refiere a una conferencia, a una de mis clases de liderazgo espiritual que suelo dar una vez al año y que ya les iré comentando cómo voy a proponerlas este año para ver si alguno está interesado. Ahora, cuando yo comienzo a reflexionar sobre el tema del liderazgo, me viene a la mente una idea, una afirmación que se lo debo a Pedro Pacheco, que fue por muchos años socio principal de, de PwC en Venezuela. Recién acaba, tiene poco más, poco menos de un año que ya, digamos que se jubiló y ahora es el vicepresidente de la Asociación Bancaria Nacional, porque una cosa es jubilarse, otra cosa es dejar de trabajar, ¿no? Entonces, cuando hablamos de liderazgo, y él fue presidente de la Cámara de Caracas, él afirmaba que, que nos olvidáramos de los liderazgos de gran envergadura, que todos ellos comenzaban por responsabilizarse por el metro cuadrado de su propia vida. O sea, si tú te encargas y tú asumes tu metro cuadrado de vida, tú estás comenzando a construir un liderazgo que si todos hiciéramos lo mismo, tendríamos un férreo, fuerte y vigoroso liderazgo colectivo. Creo que una de las deficiencias de la causa venezolana es que nosotros buscamos un líder diferente a nosotros mismos. Y por lo tanto estamos esperando que alguien fuera de nosotros mismos sea el que se encargue del trabajo de lograr las metas que creemos que son colectivas. Y así no vamos a llegar a ningún lado porque nadie puede tirarse encima el bacalao de 30 millones de personas y sus expectativas que por otra parte no están disponibles para hacer el bien y para construir con base firme su metro cuadrado de liderazgo. Y cuando yo me refiero a lo que plantea el Tony de Melo, este místico jesuita, y lo vuelvo a repetir, sé consciente de tus sentimientos. También quiero plantear con eso la necesidad de reconocer cómo somos los venezolanos el, el, el- y dejar atrás esa idea fantástica de que somos los herederos de la libertad que se propuso Simón Bolívar. Que ya eso los viernes lo hemos, digamos que resuelto históricamente sobre las verdaderas causas que motivaron la independencia en América Latina y los verdaderos movilizadores de la causa de Simón Bolívar, sino que además nosotros tenemos que caer en cuenta de que Venezuela es tanto el integrante del Tren de Aragua como la monjita que en La Guaira se dedica a cuidar enfermos, eh, condenados pues a, a esas enfermedades irreversibles. O sea, somos la monjita más entregada a la causa de los otros y el sociópata más peligroso de un cartel delincuencial. Somos aquellos que participamos a veces el, el- en la, en la, en el trajín de conseguir las medicinas que necesita un enfermo y también somos el embaucador, el que ofrece
dar la medicina, pero que está intentando y cometiendo un fraude, además aprovechándose de la angustia y la fragilidad emocional de alguien que está buscando cómo salvarse en un país en donde no hay una plataforma que permita asegurarle la salud a nadie. Somos el médico, como muchos tantos que en épocas de pandemia, lamentablemente, murieron tratando de ayudar a los demás, y somos, lamentablemente, la autoridad que en las calles está buscando a quien pescar para sacarle unos reales, acusándolo de alguna manera, aturdiéndolos con acusaciones, violando flagrantemente la ley. Somos todo eso. Y por supuesto, por lo tanto, nadie puede resolver la incógnita del, del inmenso bacalao que es el país, sin dejar esa expectativa al margen y simplemente encargarse, si eso es posible, de tu metro cuadrado de liderazgo. Cuando a mí me lo preguntan, bueno, ¿y qué debo hacer? O sea, que es digamos que la cantaleta esa, bueno, ¿y tú qué propones? O sea, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Yo tengo años diciendo más o menos lo mismo. Tú tienes que restaurar tu fe y por lo tanto restaurar tu ser trascendental y no creer que simplemente eres una brizna de paja que se mueve al viento. ¿Ok? Tú tienes que asumir tu conexión interior, tú tienes que conectarte de nuevo, vaya, qué buena esta frase de Tony de Melo, con tus sentimientos, con tus emociones, con tu espiritualidad, con tus convicciones, con tu Dios, porque vamos a estar claros, ahora nadie quiere decir que es religioso. Ok, ahora todo el mundo habla de, dicen, medita, no, no, reza, 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 agradece, reza. O sea, la fe que nosotros hemos heredado, la convicción en el Dios de los cristianos es poderosa, fuerte, emocionalmente vigorosa, con una gran capacidad de consolación, pero que también nos da muchos datos para la acción. Y bueno, a mí me parece que nosotros no podemos seguirnos haciendo los locos y debemos asumirnos con nuestras convicciones, porque si no somos una brígina de paja en el viento que anda pendiente de lo que dice el astrólogo, el, el que se fuma una hoja de tabaco, el vidente. No, 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 la fe que nos dice, como lo plantea San Agustín, confía en Dios, como si tú no tuvieras ninguna forma de obrar, actúa como si tú no tuvieras ninguna ayuda de parte de Dios. ¿Ok? O sea, él cree intensamente en la divina providencia, pero actúa por tu propia cuenta, asumiendo que la divina providencia no te va a echar una mano. Hay una frase bellísima que agarré, creo que de Monseñor Munilla, pero no estoy claro. No, de una reflexiones de unas monjitas, este, creo que están en Argentina, bueno, hablan en español, no sé, o si son españolas, etcétera. Y hay una reflexión que me llamó mucho la atención y que la he estado reflexionando en los últimos días. Dios no te salva de la tormenta. Dios te salva en la tormenta. O sea, no te niega la tribulación, te da las suficientes armas para que Él te acoge en tus momentos de tribulación para que tú puedas seguir adelante. No te exime de la angustia, pero te da la fortaleza para que tú superes la angustia. Y me parece una frase bellísima. Ok, Dios no te salva de la tormenta, te salva en la tormenta. Lo segundo que a mí me parece importante y no me voy a cansar de repetirlo es que construye el liderazgo dentro de tu familia. Ok, si eres el padre, sé el padre. Si eres la madre, sé la madre. Si eres el hijo, sé el hijo, porque la familia es un sistema de deberes y de derechos fundado en el afecto, en el amor incondicional. Entonces, no nos olvidemos
de que nuestro principal reducto de libertad y de toma racional de conciencia es la familia. Familia que no te deja alienar. Familia que si funciona bien, te exige responsabilidades, desde tender la cama hasta lavar los platos, lavar tu ropa, tener tu cuarto razonablemente ordenado y cooperar. El ejercicio de la cooperación se aprende en la familia. Y claro, uno a veces dice, wow, luz en la calle, oscuridad en la casa, ¿no? Pero cuando uno ve con orgullo que alguien de nuestra familia alumbra también, es sal y luz de su comunidad, uno dice, wow, estoy absolutamente claro de que eso lo aprendió en casa, en la escuela. Ya le decía José Antonio Marina que para educar a un niño hace falta toda una tribu. Pero, insisto, a veces estamos buscando a qué dedicarnos, dónde colocamos ese potencial de líder que nosotros sentimos, en dónde predicamos nuestra verdad, en la familia, en la familia. Que seamos sal y luz de nuestra familia, que aprendamos y modelemos amor responsable en nuestra familia, que la gente sepa que la familia es amor incondicional, que no se puede traducir en alcahuetería incondicional, sino que el amor incondicional te reconoce realmente en lo que eres, en lo que eres capaz, en tu potencial y también en tus errores. En la familia se aprende también a procesar el error, la falla, el fracaso, el que siempre quisiera uno que fuese contingente, en buscar salidas, en protegerte frente al mal, que es algo que hay que reconocer. Cuando yo decía que el venezolano es el peor maleante, pero también la mejor persona, es que tenemos que empezar a entender que esto que estamos viviendo, que siempre es un ambiente buca, es el libre juego del bien, del mal y de lo que está en el medio de eso. Por eso es que a mí me parece muy importante que nosotros no nos olvidemos nunca de que fe y familia nos deben mover a la compasión, o sea, a evitar, a evitar el egoísmo que es capaz de ignorar. Porque yo, que sigo a Ayn Rand, pienso que el egoísmo tiene la virtud de construir a partir de uno para uno poder ser sal y luz. O sea, ya lo dice el Evangelio. Bueno, si la lámpara está escondida bajo la cama, no alumbra, ¿no? ¿Ok? O sea, tú tienes que ser, tener potencial, capacidad. De eso se trata la virtud del egoísmo randiano. ¿Ok? Que no significa que uno tenga que renunciar a la virtud, al valor de la compasión, de colocarnos en el lugar del otro, de poder echar una mano al otro que está más débil, que es más triste, que es más frágil, que es más vulnerable. ¿Ok? Y de servir de tracción cuando eso hay que llevarlo adelante. Yo creo que esa mirada compasiva es una cualidad que puede transformar las relaciones sociales del venezolano y puede hacernos ver que aquí nadie cae solo y nadie se levanta solo, sino que la suerte del último de nosotros afecta nuestra suerte, afecta nuestro destino. ¿Ok? Y que por supuesto, desde allí tenemos que construir comunidad. Es la preocupación por el que está al lado, por el próximo, por el prójimo. O sea, si queremos transformar el país, comencemos por nuestra calle, por cuidarla, por relacionarnos bien, por respetar, por ser amables, por tener una mirada de los vecinos de cooperación, pero también de noble afecto. Porque Venezuela se parece demasiado a las prácticas absolutamente agotadoras de las juntas de condominio de las asociaciones de vecinos, que son competencias pescueceras, muchas veces inútiles y entrabadoras de cualquier progreso, porque es que no hay un verdadero diálogo social y no hay un verdadero propósito. Y a veces el propósito, y no hay la mínima disposición al acuerdo alrededor de los propósitos que son básicos y que nos permiten saldar o sortear un conjunto de obstáculos que se nos vienen encima.
Y por supuesto, si tú tienes fe, familia, compasión, prácticas comunitarias, tú puedes entonces hacer pedagogía de la experiencia. ¿Ok? Tú puedes empezar a razonar y a narrar el país tal y como es, el país en primera persona que deberíamos ser para empezar a enfocarnos en cómo salir de la bancarrota moral en la que efectivamente estamos y desde allí practicar la acción para el cambio. Todo esto fundado en la verdad, todo esto creyendo que nuestro principal deber es el sentido de realidad, nuestro foco en la realidad que duele, que a veces uno no se mira en el espejo para no terminar de saber cuán gordo es, o no se pesa para no terminar de saber cuál es el esfuerzo para lograr el peso que efectivamente deberíamos tener. Nosotros, ¿por qué no decirlo? Somos negadores profusos de nuestra realidad y, por supuesto, en esta fantasía, al perder contacto con la realidad, pues nos terminamos haciéndonos de verdad, muchísimo daño. Entonces, el llamado fundamental es a que nosotros, de alguna manera, empecemos a lidiar como natural con una circunstancia que no está a favor, que no ha estado a favor en los últimos 25 años, que si me obligas, te tengo que decir que es que la vida nunca va a ser el viento a favor, que nosotros vamos a tener que lidiar el, 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 el- con la turbulencia que trata de llevarnos en dirección contraria a la que nosotros efectivamente queremos, que el mundo fantástico que nos hemos imaginado para nosotros mismos no existe, que más allá de imaginarnos, que hubiese sido mejor otra compañera, la que tienes a tu lado, la que te tolera y la que te acompaña, y de la que eres cómplice, es la que tienes, que mejor aprovecha en el plano de realidad tus activos emocionales, como dice Miguel Fontán, tus refugios afectivos, aprovéchalos y no estés esperando en la puerta a que nadie te la toque porque es que lo otro no existe. Ayer, por cierto, el martes en la noche, hubo una larguísima conversación de amigos con Miguel Fontán. Oye, qué rico hablar de lo que hablan los amigos. ¿Ok? Y desnudarnos desde el punto de vista emocional para tener conciencia de nuestros sentimientos, ¿no? Yo tenía un gran amigo que era el Antonio Cova, ¿no? Mi maestro, ¿no? Entonces yo le decía, vengo a confesarle una de mis miserias. Entonces él se me quedaba mirando. Entonces decía, estoy molestísimo con este porque, o lo que fuera. Entonces uno necesita un amigo en donde, digamos, uno no corre el peligro del juicio cuando uno se muestra tal y como es, con sus dolores, con sus fragilidades, con sus sentimientos y por supuesto, el, el, lo mismo pasa con los hijos, aunque el deber de modelar a los hijos y de evitarles mayores preocupaciones que las que le provocan su propia vida, a veces, bueno, para eso están los amigos, que no son los hijos, y para eso están los amigos, que no es necesariamente la esposa, que también es mi amiga y compañera, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que acostumbrarnos a vivir esta el persistente situación que es desconcertante, que algunos llaman los ambientes VICA, o sea, ambientes volátiles, inciertos, complejos y ambiguos. No es que nos ha tocado vivir a nosotros ambientes volátiles, inciertos, complejos y ambiguos. Es que el ser humano, en razón de lo que es y de lo que ha logrado, tiene que vivir en ambientes volátiles, inciertos, complejos y ambiguos, tratándole de dar sentido a su vida y tratando de buscar espacios de estabilidad, espacios de armonía, espacios de tranquilidad, que siempre son los menos, porque lo que nos toca vivir es un ambiente en donde hay una alteración constante, hay volatilidad y hay poca predicción. O sea, uno quisiera que todas las cosas transcurran
como uno las tiene previstas. Me da mucha risa los que tienen una agenda y un plan de su vida, pero la verdad es que la primera sorpresa que tenemos en la mañana es precisamente despertarnos, y la segunda es, digamos, que el día haya tenido la decencia de resguardar nuestra agenda. Prende el carro y no prende. Ok, ahí empieza la segunda del noveno. Ok, no te levantas y consigues a uno de tus hijos con gripe, o digamos que ha pasado mala noche, o tu mamá de 90 años un poquito menos lúcida que el día anterior, o sea, como dicen los viejos, cada día trae su afán. Y no te preocupes por mucho más adelante, ¿no? Resuelve tu día. Ahora necesitamos una brújula, y a mí me resulta muy importante que la brújula sea precisamente, ok, yo creo, yo confío, yo tengo mi familia y yo soy capaz de dar un poquito más de lo que efectivamente me diría mi espacio de confort. Yo tengo que responsabilizarme por mi metro cuadrado de liderazgo y tengo que maniobrar para que uno sea un buen transmisor de felicidad y sosiego en un ambiente caótico y volátil, al cual uno no puede aportar más caos, sino uno tiene que aportar un principio de orden. Cuando la gente me pregunta, ¿cómo? Entonces, cree, ama, compadécete, trabaja a favor de los otros. Y a veces no es fácil, porque en este país a todos nos hace falta un medio para completar un real, ¿saben? Entonces no es fácil. No estoy diciendo que sea fácil, y a veces nos falta tiempo, y por supuesto todos estamos en la base de la pirámide de necesidades de Maslow, tratando de soportar algo que en otros países resultaría insoportable, porque uno carga con su propia vida, con la vida de los viejos de uno. O sea, es complicado con las casas. Ahorita los venezolanos estamos sabiendo por qué La Habana es una ruina. Bueno, porque es que llega un momento en el cual tú no puedes pintar la casa porque no tienes dinero. Ya llega un momento en el cual tú tienes que tomar decisiones entre, qué sé yo, comprar un cartón de huevos, o el acumular o tener un ahorrito para comprarte las medicinas. Eso es lo que vemos. Ok, entonces, ¿qué predictibilidad tiene un ambiente que además se ensaña, como efectivamente se ensaña por diseño en el caso de los venezolanos? Es un ambiente incierto. Cuando le preguntan al venezolano, ok, ¿y cómo tú crees que va a estar la cosa en diciembre? Bueno, tan incierto es que eso nos mueve al incesto de la fantasía, ¿no? O sea, algo así, no, en enero tomará posesión, pero dime cómo, porque lo que uno ve es todo impreciso, todo borroso, todo desconocido, e incluso, digamos, con la sensación de que no puedes controlar la realidad, y eso te provoca muchísima ansiedad. Y esa es la característica de nuestro entorno. O sea, son apuestas imaginarias. Yo estoy en contra de las apuestas imaginarias, pero por supuesto todos tenemos nuestros perfiles de fragilidad. Si tú me preguntas a mí, ¿cuánto te gusta ir al médico? Nada, nada, nada. No me gusta ir al médico. No me gusta que ellos tengan la posibilidad de decirme y de trastornarme mi agenda de vida tal y como yo me la imagino. Me provoca un inmenso miedo ir al médico. Por cierto, ayer fui. Ok. Entonces, claro, si la vida se transforma en ese plano de temores, tú sabes que la realidad avanza, porque la realidad no te pide permiso, ¿sabes? No te pide permiso. La realidad simplemente va, transcurre. O sea, eh, digamos, uno es la realidad que va siendo y que va interpretando como intérpretes, no como magos o adivinos, sino como nosotros somos actores de esta realidad, y a veces, por supuesto, no nos gusta tanta incertidumbre, y por supuesto, muy complejo. Entonces, ¿qué es lo que hay que entender? Bueno, es que es muy difícil de entender. No tenemos datos suficientes. ¿Qué es lo que hay que aceptar? Bueno, es que es muy duro de aceptar. ¿Qué es lo que no te gusta aceptar? Bueno, que a veces el mal gana. ¿Qué otra cosa? Bueno, que hay relaciones de fuerza que se te imponen aunque tú no quieras. ¿Qué otra cosa? Wow, no hay justicia. ¿Qué otra cosa te hace, digamos, te golpea?
Bueno, que esto es muy enmarañado, esto es como un mar de fondo, tú estás a 1 metro de la playa y tú no puedes avanzar porque te jala, ¿ok? ¿Y qué es lo que pasa al final? Que no entiendes, que no logras entender y que cualquier aproximación teórica no termina de dar cuenta de el conjunto de dificultades, dolores, problemas, pérdidas, complicaciones, caos, falsas ilusiones en las que tú necesariamente tienes que vivir. Bueno, ese es el ambiente. Y un ambiente ambiguo, ¿ok? Porque las grandes peleas de los venezolanos tienen que ver con el castigo de la ambigüedad, porque las grandes peleas de los venezolanos, ¿cómo interpretas tú esta vaina que nos está pasando? Entonces, claro, la verdad es escurridiza, porque esta situación puede entenderse o interpretarse de diversas maneras. Y la verdad es que, como dice Campo Amor, en este mundo traidor, nada es verdad ni mentira, todo es según el color del cristal con que se mira. Ojo, pero a la hora de que la verdad te golpea, independientemente de cómo tú la mires. Tú puedes ser, qué sé yo, sadomasoquista, pues, ¿no? Pero la verdad es que la realidad golpea. La realidad te confina a la sensación irrebatible de que las cosas no son como tú la esperabas, no lucen que cambien como tú lo deseas y que entonces vas a tener que tomar decisiones. Por supuesto que los psicólogos han estudiado muy bien las fases del duelo y cómo, digamos, el duelo empieza por la negación y pasa por la rabia y luego por la decepción. Y por eso cuando uno conoce la fase del duelo, uno puede anticipar hacia dónde vamos como colectivo y cuál es la suerte de los liderazgos que ahorita están encabezando este proceso, que van a terminar, como siempre, terminan en estas cosas cuando no se cumplen las expectativas, terminan en la esquina no deseada de la historia, por llamarlo de la forma más decente. Entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros? Bueno, sobrevivir como siempre ha tratado el ser humano a lo inestable, ¿ok? O sea, sobrevivir al caos, hacer comprensible y buscar la configuración de esto que no se parece a lo que nosotros deseábamos. Cambiar nuestras expectativas de confort, afrontar esta nueva configuración de la realidad, tomar decisiones que a veces no queremos. Por supuesto que algunos dirán, ¿sabes qué? Me voy. O sea, yo no me imagino con tanto dolor, la verdad, la circunstancia, digamos, las imposibilidades de aquel venezolano que tiene su pasaporte vencido y que en este momento está siendo tan golpeado. Bueno, vas a tener que tomar decisiones indeseables, vas a tener que reformular planes, tareas y metas, vas a tener que asumir otra vez los sobrecostos que significa imaginarte una ruta totalmente enrevesada para lograr tus objetivos. Vas a tener que buscar incluso cómo hacer a veces tienes que decir, ¿sabes qué? Quiero otra nacionalidad, quiero otro pasaporte, yo había sido fiel a mi país, pero ¿quién aguanta esto? Y a veces vas a tener que renunciar, no vuelvo al país, no puedo ver a mi familia. Esto es trágico, pero esto es, digamos, la parte de la dimensión caótica y claro, tan ofuscados, tan aturdidos estamos, que la verdad es que se disminuye, y eso es humano, se disminuye nuestra capacidad para hacer un cálculo racional del presente y del futuro cercano. Entonces les quiero decir, no es fácil administrar nuestro futuro cuando lo que corresponde es casi que vivir al día entendiendo que cada día trae su afán. Y de nuevo, conectemos con esas emociones. No desde la negación, sino desde la realidad. ¿Te duele? Claro que te duele. ¿Te frustra? Claro que te frustra. ¿Te da rabia? Claro que te da rabia. ¿Quieres buscarte un chivo expiatorio para echarle toda la culpa porque alguien tiene que ser culpable? Dale, ok.
Pero sí les digo una cosa, sobrevivir a lo inestable solo es posible si nosotros acumulamos reservas morales y de carácter para afrontarlo con éxito. Fe, familia, compasión, comunidad, magisterio de la verdad, pedagogía de la explicación, asumirlo. Mientras no lo asumamos, será un monstruo infinito, ¿ok? Asumirlo y vivir al día, además. Por eso es que cada vez que a mí me toca dar esta conferencia, yo me voy hacia el aporte maravilloso y por qué no, nosotros no podemos imaginar que podemos aportar cosas como esta. Reinhold Niebuhr, en 1951, politólogo, que nos honra mucho a los politólogos, pastor protestante, este, elaboró una oración que es la que se conoce como la oración de la serenidad. Es una oración que suelen rezar al inicio de las sesiones de Alcohólicos Anónimos. Pero es que el alcohólico, imagínense ustedes, es un ser humano que tiene una adicción que lo destruye a él y a su familia, que no sabe cómo luchar contra esa adicción, que es muy difícil de curar como todas las adicciones, y que necesita desde la fe construir fortalezas para salir de ella. Entonces, bueno, por eso digo, ¿qué podemos aportar? Pensemos en lo que aportó Reinhold Niebuhr en 1951. Él aportó una oración que es bellísima y que comienza así: Señor, concédeme serenidad para aceptar todo aquello que no puedo cambiar. O sea, concédeme, Señor, la serenidad para aceptar la vida tal y como viene, para aceptar y reconocer que cada día trae su afán. Y que respecto de cada afán, de cada día, nosotros podemos darnos por vencidos y desesperarnos, podemos quedar perplejos y no saber qué hacer, podemos dejar de tomar decisiones para ver si eso se resuelve solo, o simplemente podemos afrontar el día con nuestras herramientas, nuestras posibilidades y nuestra organización de prioridades. Yo antier, por ejemplo, tenía un carro bueno, y viniendo de la esquina se le rompió el tubo de escape. Hay que arreglar el tubo de escape. Tuve la oportunidad porque tenía el dinero. Lo saco del taller de tubo de escape y sucede que se daña la bomba de gasolina. De broma llegó al taller y en esa estamos. O sea, ¿qué vas a hacer? Tienes que asumir. Eso estaba en mi agenda. En ninguna agenda estaba. No estaba ni siquiera en la agenda del taller mecánico. Ok, no estaba en mi agenda. ¿Eso qué significó? Bueno, que tuve que reorganizar el, la posibilidad de que mi hijo menor llegara a su universidad. Supuso la inversión de tiempo, que somos dueños de nuestra agenda. Ceteris paribus, o sea, si nada cambia. Si no, nosotros tenemos que aceptar que cada día trae su afán y no pasa nada. Solo que podemos pedirle fortaleza al Señor para ser capaces de cambiar lo que somos capaces de cambiar, y sabiduría para entender la diferencia entre aquello que no podemos cambiar y aquello que sí podemos cambiar. No podemos cambiar las contingencias de la vida, no podemos ordenarle al día que no traiga afanes, podemos simplemente tener la fortaleza de tratar de resolver las cosas y sabiduría para entender, bueno, hay algunas cosas que yo no puedo cambiar. No puedo cambiar por ahora. Entonces, ¿cuál es la recomendación de Reinhold? Vivir día a día, que es lo que nos corresponde. O sea, nosotros podemos el detener nuestra existencia, no podemos. Nosotros podemos angustiarnos por lo que vaya a ocurrir o deje de ocurrir en enero, no podemos. Sí podemos entender que alguien espera que nosotros seamos imbatibles en el metro cuadrado de nuestra propia responsabilidad. Sí deberíamos de entender que hay un viejito, más viejito que uno, que depende de uno, que hay un hijo que depende de uno, que hay una esposa con las manos agarradas a uno con la que seguimos avanzando. O sea, que hay alguien que depende de nosotros, que hay una comunidad que espera de nuestra parte
una mayor solidaridad y participación, que hay alguien a quien tú le puedes cambiar la vida un poquito, o sea, le puedes recuperar la fe en la humanidad con un pequeño aporte, con una pequeña práctica, con una pequeña demostración. Hay gente, digamos, que a eso dedica su vida, ¿no? Entonces, y bueno, y hay experiencias que uno puede terminar bien, haciendo un inmenso esfuerzo. Y por supuesto, hay momentos en los que dices, ¿sabes qué? No puedo cambiar lo que tú pienses de mí, las decisiones que tú tomas respecto de mí, pero por lo menos puedo controlar mis propias reacciones. ¿Ok? Entonces hay que vivir el día, hay que disfrutar de cada momento de serenidad que nuestro día nos dé. A veces nosotros queremos las vacaciones eternas, pero yo no las deseo, porque esas me dicen que se disfrutan en el cementerio, pero las de vacaciones largas y perfectas. De amor, lo único que tenemos son 15 minutos libres en un día que pudimos disfrutar, qué sé yo, una parte de la novena sinfonía de Beethoven, que a mí me gusta mucho, el piano concierto número 5 me gusta mucho, Mendelssohn me encanta, pero también una canción de salsa o una canción romántica latinoamericana. A lo mejor te toca esa oportunidad porque es lo único grato que vas a recibir en el día. Trata de tender la cama, ¿sabes? Ok. Entonces, si nosotros asumimos esto, podemos sobrellevar, dice Reinhold Niebuhr, las privaciones como un camino hacia la paz, porque las vas venciendo, o las vas procesando, o las vas metabolizando. ¿Ok? Aceptando que este mundo impuro es lo que hay. O sea, nosotros, ya a mis 62 años, ya la verdad que yo no me sorprendo, ¿no? Pero por favor, que nadie se sorprenda de que somos una mezcla de bien y mal, ¿ok? De benevolencia y maldad, de lo mejor y de lo peor. Yo les decía, la mejor monjita de Venezuela versus el sociópata más criminal del Tren de Aragua, el policía que te agrede y te quiere extorsionar, el funcionario público que no entiende nada y no tiene compasión, en fin, el amigo que te deja de hablar y que simplemente te hace ghosting, el- una moda insólita, eh, el que no respeta tu posición, el que tira sobre ti toda su carga de frustración. Bueno, este mundo es así y cuando uno lo acepta y digamos que asume el inmenso desafío de ser compasivo, yo siento que el día se va mejorando, ¿saben? Hay momentos, yo vivo con mi madre de 90 años a la que amo y respeto intensamente, y hay momentos mejores y peores, ¿no? Y hay que aceptarlo, así es la vejez y hay que hacerla sentir parte de la familia, parte de lo apreciable, de lo valioso, y no, digamos, un perol tirado en una esquina. Ok, yo siempre he pensado que a mí me gustaría que me tratasen siempre como un ser humano completo, y por lo tanto, sin esa lástima que transforma todo en indiferencia, ignorancia. No, 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 no. O sea, lo que quiero decir es que este mundo es como es, y por lo tanto es un error creer que el mundo tiene que comportarse como yo quiero que se comporte. No, hay que aceptar este mundo impuro tal cual es y no como yo creo que debería ser, dice Reinhold, tal y como hizo Jesús en la tierra, siguiendo las enseñanzas de nuestra fe. Sin vergüenza, ¿saben? Que una de las cosas insólitas es que ahora da vergüenza llamarse católico y citar una frase del Evangelio o poner un salmo. Ustedes no se imaginan, yo tengo muchos años abriendo mi día colocando un salmo en la vieja Twitter, ahora X, ¿no? Y hay gente que se irrita y hay gente que lo agradece, pero digamos que ese es mi testimonio y mi saludo. Yo no obligo a nadie, ¿ok? Pero nunca me he sentido mal por eso. Porque quién sabe a quién uno le hace bien, que es el gran aporte de Reinhold Niebuhr. Él escribió esta oración, ahora sucede, ¿cuántos habrán encontrado en esta oración un momento de, wow, de
qué importante. O sea, puedo aceptar aquello que no puedo cambiar. Eso me viene, no lo puedo cambiar, lo acepto con serenidad. ¿Ok? Y así confiando en que obrarás siempre el bien, que es un compromiso valorativo, ¿sí? Asume que trata de obrar siempre el bien. No hagas daño. Yo siempre se lo he dicho a todo el que me quiere escuchar. El primer deber afectivo es no hacer daño. No hacer daño, no dañar. Y no me estoy refiriendo necesariamente a la violencia de género, al puñetazo en la cara, que es inaceptable. No, no hacer daño. No hacer sentir al otro descolocado y mal. No, no traicionar las expectativas que tienen de ti respecto de lo que el otro espera de ti. Eso es no hacer daño, eso es hacer el bien, que es difícil. Y así, dice Neighbor, entregándome a tu voluntad, ser razonablemente feliz en esta vida y, por supuesto, alcanzar la felicidad suprema a tu lado en la próxima. Esta es la oración del alcohólico, del que está sumido en esa circunstancia terrible de la adicción, que puede ser al sexo, al juego, ahora a los gadgets, este, el, por supuesto, a las drogas, etcétera, que son problemones terribles. Wow, que uno lo puede ver con severidad, pero es que la verdad que la cosa funciona si lo vemos con compasión. Entonces, ¿por qué a mí me gusta esta oración? Porque me provoca a mí pensar en un quinteto que yo llamo el quinteto de la serenidad. Por eso lo llamo la oración de la serenidad. Me da para pensar en términos de fortaleza, de sabiduría, de sentido de realidad, de propósito y de espiritualidad. La fortaleza, ¿qué es? Bueno, es una virtud que robustece la mente para hacer el bien, para tolerar lo adverso, para vencer los vicios y para, por supuesto, superar la tentación por todas las cosas nocivas. Ser fuertes es ser prudentes. Ser prudentes es ser capaces de diferenciar entre lo apropiado o cometer un error. Ser prudentes es actuar a favor del bien. Entonces, ser fuertes no es cualquier cosa. Tiene propósito de hacer el bien sin evasión, sin evitación, con plena conciencia de la realidad, sin dejar de actuar, de obrar y de hacer. Entonces, digamos que nos coloca esta oración de la serenidad en la disposición hacia la acción a favor. Fe, familia, compasión, comunidad. Pero no solo hablamos de fortaleza, hablamos de sabiduría asociada a esta fortaleza. ¿Ok? O sea, es la que permite tratar bien a la gente, no discriminar, tener capacidad de liderazgo. ¿Ok? El permite, digamos, tener la disposición de salir de nuestra área de confort y tratar de hacer el bien en lo poco o en lo mucho. En eso consiste ser sabio. Ser sabio no significa haberse leído 500 libros. Ser sabio significa saber vivir. Saber vivir en las circunstancias que nos toca vivir, que son siempre circunstancias volátiles, ambiguas, complejas, impredecibles. Tener propósito también es muy importante. Aquí siempre cito a Víctor Frankl. O sea, tiene todo este sufrimiento que él vivió en en los campos de concentración, tiene todas estas muertes en torno mío algún sentido. Entonces, estoy hablando de que tenemos que conseguirle sentido no solo, digamos, a la torta de cumpleaños celebrada con los mejores amigos en un ambiente de absoluto disfrute, sino conseguir el propósito en estas circunstancias que efectivamente nos ocurren, que nos maltratan, que nos aturden, que nos limitan. Tenemos que encontrarle sentido a esto. Y no sentido para la huida, sino sentido a veces para la quedada. Porque si no, dice Víctor Frank, y lo dice asumiendo su experiencia, si no, la supervivencia no tiene sentido.
no tiene sentido. Dice él, lo que se le pide al hombre no es, como predican muchos filósofos existenciales, que soporte la insensatez de la vida, sino que asuma racionalmente su propia capacidad para aprender, para dotarse, para nutrirse toda la sensatez incondicional de esta vida. Entonces, si usted quiere tener serenidad, no deje de tener propósito. Propósito que bien puedes escribir, ¿sabes? Propósito que no tiene que ser salvar al mundo de los marcianos. Propósito que bien puede ser cuidar a tus hijos, cuidar a tu esposa, tener mejores ingresos, hacer lo posible por tener la casa levantada. El propósito es, digamos, a veces estructurar tu día, a pesar de que cada día trae su afán, poder ser útil, como decía San Ignacio y dicen los jesuitas, en todo amar y servir. Y por supuesto, supone también este quinteto de la serenidad, un llamado a la espiritualidad. ¿Ok? La espiritualidad te permite, ya lo dicen los psicólogos, ya eso está comprobado, el que tiene una dimensión espiritual de su vida tiene más bienestar y vive su vida con más calidad. Te permite tener un propósito trascendente, facilita la interconexión con la comunidad. ¿Ok? Y yo creo que hay que abrir y asumir espacios de espiritualidad en la vida, espacios explícitos de espiritualidad que nos permite a nosotros construir y dejarnos allanar por este quinteto de la serenidad. Esto supone, por lo tanto, y repito, fortaleza, sabiduría, sentido de realidad, propósito, espiritualidad. El sentido de realidad, mis queridos amigos, es no dejarnos engañar. Sentido de realidad supone esa mezcla apropiada de carácter y conocimiento que nos evita caer en la trampa de los prejuicios o del pensamiento mágico, que yo he criticado siempre. No caigamos en la dimensión de la fábula, no fabulemos nuestra vida. Tengamos los pies bien sobre la tierra, porque nos conviene. Porque al final eso permite que avancemos, que nos anticipemos, que podamos visualizar a tiempo la configuración caótica que se nos quiere imponer. Entonces, desde el punto de vista de ¿y cómo yo interpreto la política? Bueno, la pregunta es, ¿te conformas con una sola explicación a la hora de definir lo que nos está ocurriendo? ¿Te conformas con la explicación salerosa que le consiguen a todo lo que nos está ocurriendo? ¿No te parece que puede ser un poco más complicado? ¿Te parece importante asignarle algún tiempo a la deliberación sobre los problemas y sus soluciones, a la tuya, a la que harías tú, a la que cuáles son los datos de la realidad que me está aportando esta explicación? ¿Dónde voy y compro eso que me están ofreciendo desde el punto de vista de la solución política? ¿Tiene sentido o es simplemente una fantasía? Es una fábula, es parte del pensamiento mágico. ¿Te parece suficiente la explicación de un vidente, de un astrónomo, de un tarotista, de un tipo que lee el tabaco? ¿Te parece suficiente? ¿Te parece suficiente los dedos cruzados y los buenos deseos? ¿Te parece, tratas de establecer los vínculos entre las causas y los efectos? ¿Tratas de saber si hay algún impacto de estas explicaciones en las soluciones y líneas de acción que decides? O sea, algo así, mire, tan sencillo como esto. Yo voy a subir al Ávila, no solo al Ávila, al Pico Naiguatá. Entonces, ¿y cómo es que vas a subir? No, yo puedo. Pero, ¿y el entrenamiento? No, 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 yo sé que puedo, yo camino bien. ¿Cuántos pasos das al día? Bueno, 4.000. ¿No te parece a ti como que desproporcionado tu condición respecto de tu meta? Y al final, digamos, la realidad te pasa factura, porque te subes o no subes. ¿Ok? ¿Puedes o no puedes? Y a veces caes en cuenta que no puedes, o que el esfuerzo es matador. Entonces, bueno, por eso, o sea, tú tienes
conciencia cierta de las implicaciones, de los efectos, de las conductas y las decisiones que tomas. Te anticipas a las preocupaciones del resto. O sea, ¿tienes alguna preocupación o tú vas, digamos, en ese cuesta abajo en la rodada, con la inconsciencia del promedio del grupo? ¿Eres capaz de cambiar tu concepción de los problemas cuando se te actualiza la información o cuando tú ves que la cosa no está funcionando? ¿Te parece importante tener una narración, un storytelling de lo que ocurrió, de por qué ocurrió, de cómo ocurrió y de cuáles van a ser los desencadenantes? ¿Eres capaz de concentrarte en el foco del problema? ¿Eres capaz de apartar la emocionalidad y de aceptar que las cosas son como son y no como tú quieres que sean? Bueno, de eso se trata el sentido de realidad, una mezcla apropiada de carácter y conocimiento que nos evita caer en la trampa de los prejuicios del pensamiento mágico. O sea, mano tengo fe como una forma de apoyar a la Vinotinto, me parece razonable, porque al final no todas las dimensiones de nuestra vida son racionales. Y uno apuesta a cosas, pero creer que la vida política se resuelve así, la verdad es que no me parece apropiado porque no da resultados y como no da resultados, provoca muchísima frustración. Entonces, habiendo dicho esto, a veces nosotros tenemos que reaprender nuestras propias cotas de vida. O sea, no es azar, no es caos, es otra configuración que uno puede llamar la configuración totalitaria, es así. No nos gusta lo que ocurre porque nosotros queremos tener otro final que es más feliz para nosotros, sí, pero las cosas ocurren como ocurren, se organizan como se organizan y a veces son contraintuitivas, o sea, no es lo que nosotros queríamos, porque a veces la fuerza tiene una capacidad de ubicarte en la realidad que tú no quieres. Bueno, la misma capacidad que tiene un ladrón con una pistola de quitarte todo. No es lo que tú quisieras. Tú quisieras convencerlo. Pero ustedes ya saben cuál es la recomendación. Que la realidad se desencadena en sentido contrario a los deseos. A veces es así. Ojo, no maten al mensajero. No maten al mensajero. La realidad tiene sus propios atributos, tiene su propia racionalidad, que no la quisimos ver. Está bien. Que le dimos a esto la connotación de la apuesta a la Vinotinto. Está bien. Pero la Vinotinto tiene madurándose y fraguándose 20 años. Lean el maravilloso libro Terapia para el Emperador de Manuel Llores, pero un espectacular psicólogo de la UCAP, con una mente bien montada, que ha reflexionado sobre esto. Fue el entrenador de la Vinotinto en los tiempos crudos. Bueno, estamos viendo un proyecto de este país, como este país se propone las cosas, que tiene mucho tiempo. La Orquesta Sinfónica, yo tuve la suerte de ver los inicios del sistema de orquestas juveniles de este país, ¿ok? Y era el profesor Abreu tocando la puerta en los 80, en Fede Industria para buscar un crédito en Corpo Industria que permitiera el financiar la primera fábrica de luthieros, de instrumentos en Venezuela. Tocando la puerta, en 84 fue eso, ¿ok? Ustedes saben cuándo eso cuajó. Entonces, parte de nuestro realismo mágico está asociado a la inmediatez. Y no es así. Tenemos que reaprender que el largo plazo es parte de la solución que tenemos que asumir y que ese largo plazo es la conducta novedosa que debemos incorporar y que este aprendizaje, si nosotros queremos incorporarlo, tenemos que vivirlo. Por eso es, mis queridos amigos, que como estamos hablando de la oración de la serenidad, a mí me parece que hay 8 recomendaciones que debemos tener presentes. La primera, que no cunda el pánico, que hay que aprender a respirar y contar hasta 10, no una, sino millones de veces, entre los afanes que trae el día.
La segunda es que no vale caer en la desolación ni en la parálisis. Hay que seguir moviéndonos y seguir actuando. Todos los que somos papás y mamás o hijos que tenemos que cuidar papás y mamás o tenemos alguna responsabilidad de empresa, sabemos que por más mal que comience el día, tenemos que seguir actuando. A los chamos chiquitos hay que alimentarlos, por muy triste que nos parezca nuestro día. Y hay que llevarlos a la escuela, por muy patético que haya comenzado el día. O sea, no podemos paralizarnos. Yo creo que construir un marco de deberes con nosotros mismos desde nuestra fe y para nuestra casa es lo que nos hace avanzar y no nos impide tirarnos a llorar sobre la leche derramada. Lo tercero es que nosotros tenemos que aprender y asumir que hay falsas incertidumbres que son producto de la evitación y de la negación a la que estamos acostumbrados. O sea, hay certezas que nos negamos a reconocer. Hay derrotas que nos negamos a asumir, así como hay victorias que no queremos identificar. Y nos corresponde a nosotros, para vivir, descubrir esta nueva configuración de este momento, las nuevas reglas y tratar de codificarlas para poder sortearlas. Una recomendación, como toda consecuencia tiene una causa, ¿qué les parece si empezamos a descubrir las causas? Pero las causas descarnadas. O sea, estoy gordo. Bueno, ¿por qué? Porque como mucho. O sea, olvídense de lo demás. Es que no está en tus ojos mi gordura, está en mi desorden alimenticio a veces, ¿ok? O en alguna causa que yo tengo que descubrir y eso significa ir al médico, ya saben el pánico que me da, ¿ok? Entonces hay que asumirlo porque es que toda consecuencia tiene una causa. Consigue una explicación sensata a lo que está ocurriendo, no mágica. Una explicación sensata a veces tiene mucho de responsabilidad autoinfligida por malas decisiones, por malas apuestas, por malas miradas. Reorganiza tus rutinas y hábitos para seguir siendo productivo a pesar de todo. Yo insisto, mire, para mí el día, yo tengo que trabajar a veces y pasar mucho tiempo a veces solo porque tengo que trabajar en otros países y estar en un hotel. Y yo de mi cama de hotel tiendo la cama porque el día tiene que comenzar con algo y no es mi idea, no es original. El día tiene que comenzar con un logro. Y para mí, el mejor logro es, digamos, organizar mi pequeñito mundo, mi metro cuadrado, ¿ok? Y no esperar a que venga la señora de servicio después de mediodía a tenderme la cama. No, 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 no. Yo organizo mi mundo. Entonces, claro, la responsabilidad sí deja de tener ese carácter trascendental. No, no. Organizar tu mundo es colocar los zapatos en donde deben colocarse, etc. También te puedes cepillar los dientes, etcétera, ¿no? Y a través de la serenidad reflexiva, controlar la realidad, que a veces cuesta. Yo sufro unos ataques de angustia que ustedes ni se pueden imaginar. Soy un hombre angustiado. Mi familia lo sabe. Y yo necesito a veces, a pesar de mis angustias y de pensar de verdad que todo va a salir peor de lo que puede salir mal, tengo que aprender a respirar, conseguir la serenidad que necesito y tratar de hacer del momento un momento grato y vivible. Y por supuesto el día un momento productivo. Por lo tanto, mis queridos amigos, la verdad, tú puedes quejarte porque del cielo te están lloviendo limones. Es más ocultarte, mandar una protesta. O tú puedes aprovechar que te están lanzando limones y hacer maravillosas y excelentes limonadas. Entonces, yo aprendí esto de un magnífico gerente que me tocó como presidente alguna vez de la Cámara de Caracas, ¿no? Cada vez, y una sabiduría de impacto, que había un problema, él ni se preocupaba en la culpa, él se preocupaba en cómo resolverla. Entonces, no, no, para atrás no, para atrás no, para adelante. O sea, estamos en esta situación, ¿qué tenemos que hacer para cambiar? Y yo creo que a veces eso es útil siempre y cuando no seamos negacionistas de las causas. Tenemos que resolver.
Y cuando yo digo que con limones se hacen excelentes limonadas, eso significa para mí por lo menos 6 cosas. Revisar el plan de vida y no tenerle miedo a tener un plan de vida. Plan de vida a veces está construido de valores, de propósitos. O sea, de mi plan de vida, el plan de vida que siempre es contingente porque me puedo morir dentro de los próximos 30 segundos, pero plan de vida que supone para mí 2 cosas que quiero compartir con ustedes. Que yo viva lo suficiente como para que mi madre no me vea morir y que yo viva lo suficiente como para que mis hijos, que tengo 2, sean lo suficientemente autónomos como para que no se sientan abandonados por una partida mía que ellos vean como inconveniente y anticipada, que no me recuerden cómo se fue demasiado temprano, no pude terminar la universidad, me faltó soporte. Ese es mi gran plan de vida, que por supuesto requiere de un conjunto de detalles en la que es mejor mi mujer que yo. Y eso supone reorganizar las prioridades. A veces te toca reorganizar las prioridades de tu vida a vida cuenta de que el día trae su afán. Identificar también cuáles son las holguras y regodearte en ellas, porque no todos son granizos de limones, ¿no? Administrar bien las nuevas restricciones y reconciliarte con esas restricciones, preservar lo valioso de la vida y seguir siempre en el ejercicio de desprenderte de lo accesorio. Lo accesorio que puede ser emocional, lo accesorio que puede ser una expectativa que ya no te están dispuestos los demás a dar. Lo accesorio que es simplemente aquello que porque no es valioso, tú puedes, digamos, vivir bien. Había una serie eh, hace mucho tiempo, creo que se llamaba Matlock, no sé qué. Entonces siempre decía el tipo, funciona para mí, ¿ok? Y entonces, bueno, entender que la vida puede funcionar para mí. Abro caótica y aleatoriamente el libro ligero de equipaje y entonces Tony de Melo dice, los árboles vuelven a ser árboles. Este es el final de un famoso dicho de Qin Yuan que le oí repetir a Tony de Melo infinidad de veces a lo largo de todas las etapas de su ministerio espiritual. Dice así, antes de la conversión, las montañas son montañas para el hombre y los árboles son árboles. Durante el periodo de conversión, las montañas ya no son montañas y los árboles no son árboles. Después de la conversión, las montañas vuelven a ser montañas y los árboles vuelven a ser árboles. Una vez purificada el alma y los sentidos, se nos devuelve la creación entera para que disfrutemos de ella en paz y alegría como heredad de los hijos de Dios. Bueno, que este sea el pensamiento con el que nos quedamos. Ahí está la realidad que vuelve a ser una vez que nosotros nos reconciliemos con la realidad que nos toca vivir y nos permite, por lo tanto, conseguir y confiar en que Dios nos dará fuerza para seguir adelante. Fuerte abrazo y nos vemos en una próxima oportunidad.